Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros somos Facundo y Regina, técnicos en salud ambiental. Nos encontramos en este espacio que surge como trabajo final para la Cátedra de Normas Ambientales y Sistemas de Calidad para hablarles sobre los alimentos, más precisamente sobre sistemas de calidad en los alimentos. Hola Facu, sí, es necesario hablarlo porque es un tema que nos preocupa. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son una preocupación que nos afecta cada vez más a los argentinos. Sí, totalmente de acuerdo. Y además es importante ver cómo está la situación en estos momentos, cómo es la exportación de los alimentos en Argentina, si existe algún control de calidad, etc. A propósito de esto, hace poco tiempo le hicieron una entrevista a la ingeniera Dolores Salpaz. ¿Quién? Dolores Salpaz. ¿Y a qué se dedica específicamente? Ella se dedica a asesorar empresas que producen alimentos, frutas, con destino básicamente de exportación. Contribuye a la aplicación de distintas normas para la producción orgánica. Ah, sí. Acá encontré la entrevista esta de la que estás hablando. La primera pregunta que le hacen es, ¿cuáles son los desafíos en la implementación de sistemas de calidad? Bueno, dice que estos sistemas están permanentemente en actualización y que hay nuevas exigencias en los mercados todo el tiempo. Año a año hay novedades y cambio. Los sectores de exportación son muy dinámicos, por lo que rápidamente buscan adaptarse e incorporar las nuevas exigencias. Che, Facu, ¿y esta chica es argentina? Sí, es argentina. Ay, sí, está bueno que se tengan en cuenta las exigencias del nuevo mercado, más en nuestro país. Yo en lo particular, cuando voy al supermercado, veo que en las góndolas hay alimentos que a simple vista te das cuenta que no son de calidad. Totalmente. Por eso acá, justo con esto que está diciendo, en la siguiente pregunta que le hacen a ella, comenta sobre unas normas llamadas Global Gap. Dice que son normas escritas por un grupo de supermercados europeos cuyo objetivo es aumentar la calidad de los productos que llegaban a sus góndolas. Surgen debido a que tenían muchos problemas de residuos de agroquímicos en sus productos y vieron la necesidad de escribir un protocolo y exigirles a sus proveedores el cumplimiento del mismo, incorporando además otros aspectos como medio ambiente, el uso del agua, del suelo, la capacitación del personal, entre otros. Bastante complejo. ¿Y esto le da algún tipo de certificación? Sí, acá justamente habla de eso, dice que certifica producción primaria, básicamente, es decir, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura, y otros protocolos relacionados a la industrialización de los alimentos. Bien, esas BPA y BPM, más o menos para que la gente que nos escucha, las prácticas agrícolas son un conjunto de principios, normas, recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, cosecha y acondicionamiento de la producción. Por su parte, las BPM o las buenas prácticas de manufactura son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Estas herramientas aseguran una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Sí, está bien aclararlo porque por ahí hay gente que no sabe de qué van estos conceptos. Después otra pregunta que le hacen a la ingeniera es, ¿cuáles son los sectores que más demandan la certificación Global Gap? A lo que ella responde, que son los supermercados europeos. Hay productos como el arándano que no lo puedes vender si no se tiene certificado del campo. Similar situación sucede con la mayoría de las frutas que se comercializan en fresco para la exportación. Claro, pero acá se nota un beneficio pura y exclusivamente para el exterior, si no me equivoco. Pero, ¿qué pasa con el interior del país? ¿Serán las mismas exigencias? Y no creo, la verdad, no creo que sean las mismas exigencias. Es como la carne del feedlot, que la de mejor calidad se exporta y el resto se comercializa en el interior. De buena calidad me refiero ya desde el comienzo, desde la crianza, que difiere una carne de otra, ¿no? Claro, tal cual. Estaría bueno que se pueda implementar en el interior, creo yo, y que grandes y pequeñas empresas puedan solicitar este tipo de certificación. Pero en la entrevista ella dice que para los pequeños productores es más complicado obtener la certificación porque tiene los obvios costos de tener un sistema de calidad, es decir, auditorías anuales, asesoramientos, análisis de agua, análisis de fruta y capacitación, entre otros requisitos
que un productor chico no alcanza a cubrir para obtener esta certificación. Por lo tanto, aquellos que generalmente certifican son los productores medianos y grandes. Por supuesto que para los pequeños productores la alternativa es juntarse, formar un grupo y ganar escala, condiciones que permiten implementar, encarar un proceso de certificación y ser competitivos, dice la ingeniera. Muy bien, ahora la pregunta clave es, ¿cómo es el proceso de certificación? ¿En qué consiste ese proceso? Según Dolores, primero requiere de una etapa de implementación para adaptar la explotación o el campo de cumplimiento de la norma, lo que lleva más o menos 3 a 6 meses de acuerdo al estado en que se encuentra ese campo. Después de esa etapa de implementación, de armar los galpones, de poner la cartelería, de brindar la capacitación, se inicia con todo el proceso de registro de datos y se coordina una auditoría para la certificación y se audita. Global Lab tiene la particularidad, comenta la ingeniera, de que tiene puntos menores, mayores y recomendados. Esto es importante, porque en el que los puntos menores se puede llegar a tener hasta 5 no conformidades, dice. Y esto es lo que se denomina mejora continua. De esta forma, un productor puede estar flojo en algún punto menor, pero eso no le impide obtener su certificación, si está en cumplimiento con el porcentaje de puntos menores que se exige. Los puntos mayores, esto sí, que son los más críticos y están principalmente vinculados a la inocuidad, deben cumplirse en el 100%. Sí, me parece perfecto. Creo que quedó bastante claro, ¿no? Sí, igual esto de la mejora continua se está implementando cada vez más y más en la Argentina. Sí, de todas formas se ha hablado mucho de exportaciones y de grandes productores, pero también estaría bueno tener en cuenta el nivel más local, si se quiere, es decir, a personas, amas de casa, por ejemplo, que puedan producir su propio alimento a través de huertas orgánicas. Por eso creo que deberíamos dar algunas recomendaciones para asegurar la inocuidad de los alimentos, ¿no te parece? Sí, me parece. Justamente INTA tiene una guía básica de seguimiento que ayuda a evitar la proliferación de plagas y enfermedades en la huerta orgánica precisamente. ¿Y qué recomendaciones sugiere el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? Una de las recomendaciones, por ejemplo, es propiciar la biodiversidad, es decir, preguntarse si realmente es necesario eliminar la plaga totalmente, es decir, erradicarla, o si por el contrario solamente podríamos reducir la población de tal manera que se minimice el daño hasta un nivel razonable. Otro ejemplo, otra recomendación sería garantizar asociaciones de especies. Es importante una planificación que incluya asociaciones de plantas o la utilización de especies aromáticas que funcionan como repelentes y que generan un ambiente propicio para las plagas. En este sentido son comunes las asociaciones, por ejemplo, de la albahaca más tomate, que ahuyenta las moscas y los mosquitos, el sésamo más hortalizas para las hormigas, o borraja más tomates para las orugas, entre otras. Y el último ejemplo que podemos nombrar como recomendación son los insectos benéficos. En esto existe una gran cantidad de insectos depredadores que son enemigos naturales de las plagas, por lo tanto son nuestros aliados y debemos tener en cuenta que pueden ser afectados si utilizamos agrotóxicos. En consecuencia, debemos garantizarles la subsistencia y es conveniente crear en nuestra huerta las condiciones propicias para que estos vivan y se reproduzcan. Los principales enemigos naturales de las plagas de la huerta son las avispas, las vaquitas de San Antonio, las crisopas y los mántidos. La famosa mantis religiosa, o tatadiós también lo llaman algunos. Exactamente, esa misma. Sí, creo que tener en cuenta estos consejos puede ayudar a la producción de alimentos sanos y seguros. Además, se conservan nuestros recursos naturales y se evita cualquier tipo de contaminación que afecte el suelo, el aire y el agua con sustancias químicas. Además, y ya concluyendo, en el mercado existe una sostenida demanda de productos producidos ecológicamente que seguramente continuará creciendo en los próximos años. Bueno, y creo que con esto terminaríamos, ¿no? No sé si tenías algo más para agregar. No, en realidad solo quedaría por mencionar que existe una ley, la 25.127, la cual regula la producción ecológica, biológica u orgánica de los alimentos
y también es un recurso interesante si queremos profundizar sobre esta temática que se ha desarrollado. Buenísimo. Sin más que decir, solo nos queda agradecerles por su atención, por su tiempo y esperamos que a alguien le haya servido, ¿no? Nos vemos la próxima, Reggie. Nos vemos, Facu.